Bienvenidos a la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Carlos Borromeo, que fue obispo de Milán. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados de paz para pedir condiciones. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los sacerdotes tiene que ver con este Evangelio. Padre, ¿cómo puedo amar a Dios por encima de mis hijos? También a veces dicen por encima de mi esposo o de mi esposa. La dinámica en la que se mueven estas personas, el razonamiento que siguen, es un razonamiento equivocado. Equivocado porque Dios no es el competidor del amor de los tuyos. Dios no lucha ni compite por quitar. Al contrario, Dios, que no resta, siempre suma. Creo que es importante como ampliar nuestros horizontes y echar una vista a lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. En aquellos regímenes donde se ha suprimido a Dios porque se decía que la religión era el opio del pueblo, por ejemplo los comunistas, ¿el hombre ha salido beneficiado? ¿Ha habido más libertad? ¿Ha habido más paz? ¿Ha habido promoción de la dignidad de la persona en todos sus ámbitos? ¿O por el contrario, donde hemos quitado a Dios de la vida, de las personas, en lugar de aumentar la libertad, la paz, el bien común, lo que se ha hecho es disminuir todo aquello que se proclamaba iba a defenderse? Cuando Dios está en el lugar que le corresponde en tu vida, el primero, Él, que no resta, sino que suma, hace que tus limitaciones, tu capacidad de amar, esa fuente de amor que tenemos en el corazón, esa bondad natural que Dios nos ha dado, hace que esa bondad natural se amplíe, crezca. Y que ames incluso cuando no te apetece, porque Él ilumina tu conciencia y te pide que seas más generoso. Y te pide que pongas la otra mejilla, y te pide que vuelvas otra vez a empezar concediendo el perdón o pidiendo perdón. Es que Dios no resta, Dios suma. Y por eso que Jesús a aquellos que quieren seguirle les diga que Él tiene que ocupar el primer lugar en su corazón, lo primero que nos indica es que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor. Esto es lo primero. Y porque es el Hijo de Dios, porque es el Señor, tiene derecho a ocupar ese lugar en nuestro corazón. Para nosotros es normal creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador.
Desde que somos niños nos lo han enseñado. Pero cuando Cristo empieza a predicar, muchos pensarían que Jesús era un maestro más de la ley, como lo fue Gamaliel, San Pablo se educó con él, o tantos otros que hubieron. Jesús reclama el lugar que le corresponde a Dios, porque Él es Hijo de Dios, porque Él tiene esa conciencia, reclama ese primer lugar. Cuando, después de morir en la cruz y resucitar, en una de esas ocasiones Jesús se aparece a los discípulos, tiene lugar esa aparición cuando están pescando. Y estaban los discípulos pescando y Juan dice que es el Señor. No dice que es Jesús, es el Señor. Y entonces Pedro, que no tenía la túnica, se ata la túnica y se tira al mar para encontrarse con Cristo que estaba en la orilla. Es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y no entres en la dinámica de pensar que cuando Dios ocupa ese lugar, Él va a restar. Al contrario, Dios no te quita cariño, ni amor, ni entrega a los tuyos. Al contrario, Dios siempre suma y hace, porque Él amplía tus límites, hace que puedas amar más, hace que te entregues más todavía, hace que perdones a aquel que incluso no se lo merece, pero como lo haces por amor a Dios, como le dices por ti, Señor, encuentras razones para hacerlo. Por eso, démosle al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida y también en nuestra sociedad. Por eso la Iglesia una y otra vez pide para que Occidente no abandone sus raíces cristianas. Porque si abandona sus raíces cristianas es como un árbol al que le han quitado las raíces o que tiene raíces someras, porque no tiene que profundizar esa raíz dado que tiene acceso al agua cercana a la superficie. ¿Qué es lo que ocurre con esos árboles? Cuando viene el vendaval, se los lleva, porque no tiene raíces profundas. Nuestra sociedad, si no hunde sus raíces en el cristianismo, en el respeto a Dios como creador y dueño de todo lo que existe, más pronto, más tarde, el vendaval se llevará a nuestra sociedad. Por eso, esta sociedad tan descristianizada, esta sociedad que ha perdido el sentido de Dios y de la trascendencia, corre riesgo de venirse abajo. Se aprueban leyes que aparentemente van a favor de la libertad de la persona. En el fondo, van totalmente en contra. La ley del aborto, la ley que promueve la eutanasia, la ley del mal llamado matrimonio homosexual, tantas leyes que sí son aprobadas en un parlamento, pero que son leyes, muchas de ellas inmorales, porque no respetan a Dios y por lo tanto tampoco respetan ni favorecen el bien común ni la libertad de la persona. Pidamos al Señor que ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Y estando el Señor en ese lugar, los que nos rodean estarán más seguros, porque Dios no resta, sino que vela para que nosotros amemos, perdonemos y ayudemos a los que pasan a nuestro lado. Ocupando Cristo ese lugar, los que están a nuestro lado estarán seguros. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia, el Evangelio, a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que esta Eucaristía, Señor,
nos otorgue aquella fortaleza de espíritu que hizo de San Carlos Borromeo un ministro fiel a tu servicio y un apóstol de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.